¿Estuviste en la tele? Aquí en la tele, aquí en la radio. Qué tío, que no lo reconocías, eso que muchos años. Yo lo tengo una vez. No, ya se ve que tenéis ya química. Pero es una colina más que aquí, ¿eh? Bueno, pero has hablado muchas veces ya, ¿no? Una persona habla de director, ¿qué te cuenta? Yo me llevaba con él, estuvimos en el Terry también. No, pero vamos, yo para saludarlo, porque hace muchísimo tiempo, ¿Dónde te vas a sentar? No, pues yo pienso tomar nota y estoy recorriendo. Van a ser menos ricos. Bueno, buenas noches. Vamos a empezar la conferencia de nuestro amigo Parodi, que nos ha visitado no sé ya cuántas veces. Ya el historial no lo leo porque ya no sé las veces que lo hemos leído. Aparte que ya lo conocéis ustedes, ¿no? Agradecer vuestra presencia en esta actividad que organiza Amigos del Libro y colabora la Casa de Extremadura. Así que agradeceros vuestra presencia y le paso la palabra al amigo Santiago. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias porque es una alegría ver la sala llena. Muchísimas gracias. La actividad la organizamos conjuntamente, no se oye, ¿no? Aquí se te oye muy bien. Bueno, aquí se te oye esto es lo que se llama Aviva. No, que parece que tampoco. Sí, reiterarme en lo del agradecimiento, insistir en que es una colaboración conjunta de la Casa de Extremadura con la Asociación de Amigos del Libro, deciros que una vez más, Florencio, tengo que agradecer tu disposición a colaborar con nosotros en todo lo que se te plantea y de la forma tan espontánea y tan de agradecer. Manolo Parodi, asociado nuestro, vicepresidente de la asociación, pues es doctor en historia, es arqueólogo, es autor de libros, revistas, colaboraciones, investigaciones científicas, máster de clases en la facultad. Manolo va a ver muchas cosas que, como decía Florencio, os la hemos contado tantas veces que bueno, vaya, yo la resumo en muy poquitas palabras. Y un gran conferenciante. Lo vamos a comprobar inmediatamente, los que todavía no lo conozcan y los que lo conocen ya lo saben. Así que con sus conocimientos y con nuestra atención vamos a pasar una tarde lo más agradable posible. Muchísimas gracias otra vez. Manolo, si tú me quieres seguir. No sé si se me oye o no. Lo voy a cambiar. Cuando hago ruido sí, pero cuando hablo no. Es que lo de los micrófonos es siempre una cosa controvertida. No sé si se me oye o no se me oye. Cuando te acercas mucho, Si me acerco mucho, probando. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos, que decía Miguel Ríos cuando empezaba el concierto. Y yo le robé el grito de guerra ya hace tiempo. La verdad que funciona. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Muchas gracias a la Asociación de Amigos del Libro, Luis de Aguila, de San Lucas de la Alameda, a mi asociación.
a Pepe, nuestro presidente, por incluir una actividad como esta dentro de su programación, a todas las amigas y amigos de los libros que estáis aquí y, por supuesto, muchas gracias a la Casa de Extremadura por, una vez más, acoger una actividad de la Asociación de Amigos del Libro y una conferencia mía, que llevan unas pocas, entre conferencias y presentaciones de libros, y la última no fue ni hace tanto, fue en noviembre, fue la presentación aquí del que era mi último libro, que ya no lo es. Vamos a hacerle. Entonces, pues muchas gracias, especialmente por la paciencia que han tenido conmigo, porque quienes en la sala me tienen más rozado saben que estamos teniendo unas circunstancias difíciles en familia, con cuestiones de enfermedad, y hasta prácticamente antes de ayer estaba un poco en el aire que pudiéramos estar aquí hoy, pudiera estar yo aquí hoy. O sea que muchas gracias a los organizadores y en especial a la Casa de Extremadura por su paciencia, su tacto y su cariño, ¿no?, a la hora de mantener la actividad hasta el último momento. Quien me conoce sabe que yo de vez en cuando hago esto, cuando estoy dando una conferencia, y es que miro la hora, ¿vale? No es que esté... Hoy sí, que puede que me llegue alguna llamada, pero lo que hago es controlarme el tiempo por vosotros. Cuando me dan al play, el problema es el botón del stop, que lo tengo averiado y no hay manera, ¿no? Pues esta conferencia que traemos aquí hoy, yo creo que se me escucha, ¿no? Sí. Vale. Esta conferencia que traemos aquí hoy, Velázquez, pintor del poder, es una cosa que a mí no me gusta. Me refiero a que es una conferencia de encargo. Es un encargo de la excelentísima Diputación Provincial de Sevilla, que bueno, yo participo en un programa de divulgación histórica de la Diputación de Sevilla, llevo ya varios años, tengo esa suerte, y bueno, me encargaron el año pasado, 2024, un par de conferencias sobre Velázquez porque se cumplía aniversario de su nacimiento. Nació en 1599, como saben ustedes, en Sevilla, muere en 1660 en Madrid, a la edad de 61 años, que hoy no es nada, y entonces era mucho, bueno, mucho, era bastante. Entonces, por el 425 aniversario de su nacimiento, 1599-2024, pues se hizo esa conferencia, y a los compañeros de la Asociación Luis de Guila les pareció interesante que, bueno, que se hiciera la actividad. No, ha muerto. Una conexión. Ha muerto. No sé si es el cable o soy yo. Yo a las cosas eléctricas les hago estas cosas, ¿sabes? Tengo un efecto yo... Se apaga la luz del árbol de electricidad. Sí. Ahora. Sí. Ahora ya, vale. Pues eso, estábamos con el 425 aniversario del nacimiento de Velázquez, y que a los compañeros de la directiva de la Asociación de Amigos del Libro les pareció interesante traer esta conferencia aquí, que en realidad son dos, una Velázquez pintor del poder y otra Velázquez pintor de los dioses. Con esas dos ponencias lo que intento es acercarme a la sociología del poder en Velázquez. Como, por ejemplo, a través de la conferencia, no quiero hacer spoiler, ¿vale?, porque algún día lo mismo la damos en Sanlúcar, hacemos en Sanlúcar de Barrameda, con la conferencia de Velázquez, pintor de los dioses, a través de la pintura mitológica, Velázquez lo que hace es crítica social profunda. Él hace una profundísima crítica social con el recurso a los dioses. Claro, como los dioses no existen, pues tú puedes utilizarlos para hacer crítica social. No puedes pintar a un noble, no puedes pintar a un rey para criticar los vicios de la sociedad de la época, porque entonces se te echarían encima. Pero claro, si quieres hablar de adulterio, pones la fragua de Vulcano. Si quieres hablar de adicciones y de alcoholemia, pintas el triunfo de Baco, pintas los borrachos. Si quieres hablar de la vanidad y la soberbia, pintas el Marte, ¿no? Pintas ese dios de la guerra vencido por los años. Lo que está debajo de la armadura, ¿no? Cuando uno se desnuda, se despoja, por más noble que sea y por más importante que sea, pues debajo lo que hay es un cuerpo mortal. Entonces, la crítica social la canaliza muy bien a través de la pintura mitológica. Y con esta lo que nos vamos a acercar es a la forma en la que Velázquez se relaciona con el poder, interacciona con el poder y la forma en que refleja al poder en sus cuadros, fundamentalmente a través de los retratos de Felipe IV, el conde duque de Olivares y de otros personajes del momento, ¿no?, dentro y fuera de España, ¿no? Porque Velázquez no se entendería sin Felipe IV, sin
sin la protección y el amparo del Rey Planeta no habría existido el Velázquez que conocemos. Habría sido un grandísimo pintor, pero quizás no habría descollado a la altura que llegó, porque el genio de Velázquez le debe, yo creo que mucho, no diré que todo, pero le debe muchísimo a la... Felipe IV habría sido, creo yo, un grandísimo marchante de arte, un grandísimo galerista, porque tenía un ojo tremendo para el arte, ¿no? Y con Velázquez yo creo que desarrollaron una enorme simbiosis ambos personajes, ¿no? Luego veremos por qué Luis XIV era el Rey Sol. Hago la postilla, nota al pie, ¿no? Luis XIV es... Todos sabemos que Luis XIV es el Rey Sol, pasa la historia como Rey Sol, ¿cierto? Sin embargo, no nos cuentan tanto que Felipe IV era conocido en la España, en la Europa de la época, como el Rey Planeta. Luis XIV es el Rey Sol porque no le queda más remedio. Se tiene que conformar con la medalla de plata, luego lo veremos. Ninguno de estos retratos fue pintado por Velázquez, pero son casi coetáneos de la época en la que Velázquez le toca vivir, son contemporáneos. Aquí tenemos a la reina Isabel I de Inglaterra y a la regente de Francia, reina y regente de Francia, María de Medici. Estamos hablando de muy finales del siglo XVI, muy principios del siglo XVII, la época en la que nace Velázquez y se está formando como pintor. ¿Por qué los traigo? Y los dos retratos que verán ustedes después. Porque es la forma ortodoxa en la que el poder se representa en la Europa del siglo XVI. Si aquí, en lugar de un auditorio, creo yo, lleno de occidentales, personas europeas, como creo que más o menos somos todos, ¿no? Si trajéramos aquí a una persona de una tradición cultural distinta de la nuestra, yo creo que inmediatamente reconocería los símbolos del poder. Porque vean ustedes que la reina Isabel I de Inglaterra pues se representa con la corona, bueno, pues con toda la parafernalia. Tiene la manita puesta en la bola del mundo, bueno, esto es mío, the world is mine, ¿vale? El mundo es mío. Ahí arriba hay dos alegorías náuticas, la flota inglesa en un mar plácido, en un mar en calma, Inglaterra dominando las olas, que saben ustedes que es un himno inglés, Britannia Rule the Waves, del siglo XIX, pero bueno, y allí el mar en tormenta, el mar en tempestad, hundiendo a la grande y felicísima armada, la Armada Invencible, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace la reina? Representarse bueno, con algunas de las claves de lo que ella entiende que son las bases de su poder. El mar, por supuesto, plácido para los ingleses, destructor para los enemigos de Inglaterra, la corona regia, la mano en la bola del mundo. Significativamente aquí lo que se ve es una representación de Sudamérica. Si lo que la reina está reclamando es su soberanía sobre el nuevo mundo, sobre ese hemisferio que la monarquía hispánica regentaba y regía, y por supuesto la vestimenta, ¿no? Cualquiera que viera, vuelvo a decir, una persona de otro horizonte cultural distinto reconocería que el personaje es alguien importante, es un personaje regio. En el caso de la regente de Francia, ítem plus, más de lo mismo. Bueno, doña María de Medici aparece representada directamente con la corona en la cabeza, perlas que no le falten, las flores de lis sobre fondo azul, no se aprecia bien, pero es el azul Borbón. Saben ustedes que hay un color específico que es el Borbón Bleu, el azul Borbón. Ella además era florentina, era una Medici, entonces para una florentina representarse con flores de lis era como un doble guiño, era una cosa divertida, imagino yo, porque las flores de lis no solamente eran el emblema de la casa de Borbón, sino que son el escudo de Florencia. El escudo de Florencia son 3 flores de lis con pistilo. Las flores de lis de los Borbones, que son esas, no tienen pistilo, pero bueno, ella como florentina, rodearse de flores de lis, que era el emblema de su tierra natal, de Florencia, pues me imagino que le resultaría doblemente reconfortante. Veanla ustedes, lozana, rozagante, buen color y con una vestimenta enteramente regia. En el caso de las reinas, como en el caso de los reyes. Aquí tenemos a dos personajes enteramente contemporáneos de Felipe IV y de Velázquez. Luis XIII de Francia y Carlos I de Inglaterra. Luis XIII de Francia, tan contemporáneo de Felipe IV como que eran cuñados. Porque Luis XIII estaba casado con la hermana de Felipe IV. Ana de Habsburgo, Ana de Austria, la de Alejandro Dumas, la del collar de la reina, la de los mosqueteros, la de Richelieu, ¿vale? ¿Saben? Quien me conoce ya sabe que yo tengo una teoría sobre los cuñados, pero no vamos a entrar en eso aquí ahora, ¿no? Me parecería... Bueno, pues Luis XIII, cuñado
del rey de padre, vamos a ser benevolentes, padre de Luis XIV, por lo menos se le atribuyó oficialmente la paternidad de Luis XIV. Lo digo porque Ana de Austria y Luis XIII es fama que tuvieron ayuntamiento 2 veces, solo. En ambas 2 ocasiones la reina quedó felizmente preñada. En la primera ocasión del primogénito, Luis, delfín de Francia, Luis XIV, en la segunda de Felipe Gastón, duque de Orleans, cabeza del linaje de los Orleans. De ahí arranca la rama cadete de los Orleans Borbón, del hermano de Luis XIV, segundogénito de Luis XIII. Bueno, el rey Luis XIII se nos presenta con armadura milanesa, armadura negra, una vez más las flores de lis ornando todo el conjunto, la vara de mando, como la de los imperadores romanos, la de los tribunos y cónsules romanos, ¿no? el casco, las plumas, la banda. Diríamos que es alguien de peso y de predicamento, y en el caso de Carlos I de Inglaterra, que se presenta más morigerado, en cualquier caso la camisa abullonada, el cordón, esto que ustedes ven aquí, se aprecia que aquí tiene algo, ¿verdad? Como una condecoración. Eso es la orden de la jarretera, de Garter, que es el equivalente al toisón de oro en España. Entonces el rey se está presentando de una manera más sobria, pero en cualquier caso, bueno, ese fondo no se aprecia quizá bien, pero fondo rojo, siempre que veamos un fondo rojo es importancia, es predicamento, es significar que estamos ante una escena importante o ante unos personajes importantes. Tenemos, por tanto, el poder representado con bastantes elementos de ornato. Felipe IV. Primer retrato que hace Velázquez de Felipe IV. He dicho antes que no se entendería a Velázquez sin Felipe IV. No se entendería a Velázquez sin un sanluqueño, Francisco Pacheco, su maestro y suegro, que tiene un azulejo aquí muy cerquita, en la iglesia donde fue bautizado, que tenía su taller en Sevilla. El joven Velázquez, que ya apuntaba maneras, tuvo la suerte de que su familia confiara en su talento y lo mandara al taller de Francisco Pacheco, y a la vez tuvo la suerte de que Francisco Pacheco, pues yo creo que debía ser un carácter noble, un hombre noble, que no solamente no opacó al aprendiz, sino que lo ayudó. ¿Por qué digo esto? Pues porque muchas veces pasa que cuando caes en manos de algún envidioso, algún miserable, algún mezquino, y te ve el talento, lo que hace es que te corta la cabeza, te corta las alas, te corta los vuelos, vaya a ser que tú lo superes. Que es todo lo contrario de lo que hizo Pacheco con su aprendiz Velázquez, tan todo lo contrario que terminó siendo su suegro. Porque saben ustedes que Velázquez, Diego de Silva y Velázquez, de familia de posible origen judío-portugués, de familia de portugués, asentados en Sevilla. Hay un magnífico estudio de un sanluqueño de adopción, el profesor Juan Gil, de la Real Academia Española de la Lengua, una monografía, un libro sobre el exilio portugués en Sevilla, y estudia precisamente la notabilísima presencia de portugueses en Sevilla desde el siglo XV, portugueses en cuya órbita estará Magallanes, por ejemplo, principios del siglo XVI, y portugueses como la familia de Velázquez, pues ese niño quizá marrano portugués, marrano lo digo sin ánimo de ofensa, es que es el término con el que se les conocía a los cristianos nuevos portugueses, o a los que tenían pinta de ser cristianos nuevos llegados de Portugal después de la unión de los reinos hispánicos en 1582-83 con Felipe II. Ese niño tuvo el apoyo de su familia, que lo mandó al taller de Pacheco, y el apoyo de su maestro, que lo respaldó. Y cuando da el salto a Madrid, recibe, por influencias evidentemente, por relaciones, nada menos que el encargo de pintar a Felipe IV. Y miren ustedes cómo pinta Felipe IV. ¿Dónde está el ornato? ¿Dónde está el adorno? Felipe IV se nos presenta impecable, impoluto, de negro, con el solo adorno de esta cosita dorada que ven ustedes ahí, que ya habrán adivinado que es el toisón de oro. Ya está. ¿Por qué? Muy sencillo. La majestad de la monarquía católica, es decir, universal, es tal que no necesita adorno. No tiene que emperifollarse porque ya es grande. Porque es la monarquía universal. Es verdad que el negro
queda impuesto desde Felipe II, abuelo de Felipe IV, a la muerte de su hija Catalina Micaela. Cuando muere Felipe II, le sobrevivieron 3 hijos en la edad adulta, un varón, Felipe III, padre de Felipe IV, y sus 2 hijas, que eran las pupilas de sus ojos, las niñas de sus ojos, Catalina Micaela, duquesa de Milán, e Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países Bajos. Catalina Micaela muere con 28 años, si no recuerdo mal, de sobreparto, y a partir de ahí Felipe II se viste de negro y no se quitará ya nunca más el negro. La correspondencia entre Catalina Micaela y su padre, y sobre todo entre Isabel Clara Eugenia y su padre, es impresionante. La confianza del rey prudente en sus hijas era total. Las preparó para el gobierno, y tanto así que a Isabel Clara la mandó nada menos que a los Países Bajos, que eran precisamente uno de los principales problemas de la monarquía hispánica. Y la mandó de gobernadora allí, es decir, la confianza de Felipe II en su hija era total. Y merecida. Tanto así que cuando Felipe II dijo aquello de ¿sabéis ustedes que Felipe II se le atribuye ser muy refranero, muy de frases, ¿no? Yo no mandé mis naves. Hay muchos grandes líderes, Augusto también, a Napoleón, estas frases redondas. Bueno, Felipe II también se le atribuye las frases redondas, y aquello de Señor, que me has dado tantos reinos y no me has dado un hijo capaz de gobernarlos. Nótese que decía hijo. Se refería a la escasa calidad intelectual de su hijo Felipe II. Frente a la potencia de sus 2 hijas, sobre todo de Isabel Clara, yo creo que Felipe II habría dado algo porque su hija Isabel hubiera heredado la corona. Pero leyes mandaban y le toca a Felipe III. En cualquier caso, Isabel Clara Eugenia no tuvo hijos, la casaron a su padre, le ordenó casarse con un primo, el archiduque Alberto, que estaba de cardenal en Roma tan ricamente. O sea, imaginen ustedes, tú estás de cardenal en Roma, feliz, y tu tío, el rey de España, te dice, no, ahora cuelga la sotana colorada y te casa con tu prima. El hombre lo hizo. Y gobernaron los Países Bajos y lograron tregua, y fueron capaces de, durante 10 años, mantener cierto equilibrio allí. Pues este es Felipe IV, el Felipe IV que tiene 20 y pocos años, que le ha caído la corona porque Felipe III, su padre, ha muerto repentinamente, según unos envenenados, según otros de pulmonía, según no se sabe. Y fíjense ustedes cómo representa Velázquez al joven rey. Ya no solamente el negro impoluto, como digo, impuesto por Felipe II, por eso los trajes de caballero, pues para ciertas etiquetas son negros, por eso el traje diplomático es negro, por la moda española del siglo XVI, sino que esta imagen tiene varios guiños que son de leer. Para empezar, hay un par de arrepentimientos, lo que los historiadores del arte, utilizando el término italiano, llaman pentimento, en italiano pentimenti, arrepentimiento, el pintor que modifica la obra. Para empezar, ¿ven ustedes aquí una sombra? Ha recortado el volumen de la figura. Primero la ha pintado más amplia y luego la ha recortado un poco. Y luego hay otro arrepentimiento aquí. Aquí se ve otra sombra, quizás se vea más fácil aquí. Es el pie. Este es el pie izquierdo del rey, tal como lo pinta originalmente Velázquez, que luego queda aquí. ¿Tienen ustedes presentes los retratos de corte, los retratos oficiales de Enrique VIII, por ejemplo, por Baldwin? ¿Así? Olivares. Vamos a quedarnos con esta imagen y volvemos a la anterior. ¿Qué hace Velázquez con Felipe IV? Por iniciativa propia o quizá por consejo del rey, no lo sabemos, recorta la figura. Ese pie izquierdo hace que el rey aparezca con las piernas abiertas y en una pose más ampulosa. El pie recogido lo hace adoptar una pose más moderada, más prudente. Eso que ahora llaman el mansplaining. Ahí el rey se recoge. Es todavía más austero, todavía más enteco. Una figura más vertical y menos ampulosa. El toisón. Hay otro elemento, bueno, está el billete, el papel que tiene en la mano. Siempre que se representa a un personaje histórico en un cuadro antiguo, en un cuadro histórico,
con un papel en la mano, es que se le representa trabajando, está despachando. No está cogido de cualquier manera, sino que está trabajando. Una vez más, la mesa forrada con el paño rojo. ¿Ven ustedes la pata de la mesa? Quedémonos con el color, porque voy a hacer hincapié cuando entremos en el siguiente cuadro, en el de Olivares. El rey está en su despacho, en una actitud de trabajo, no aparece con ninguna corona, como Isabel de Inglaterra, ¿cierto? No aparece con ninguna corona puesta, como la anterior, la Medici. Y no aparece con el casco. Pero hay un elemento representado aquí que no va a ser representado en otros cuadros de Felipe IV, pintados por Velázquez, y que tiene una cierta gracia. El sombrero de copa sobre la mesa. Tienen ustedes presentes, y esto es peza mía, no traer ninguno, los retratos de Felipe II por Sofonisba Anguissola en el sombrero de copa. Felipe III también se hace representar con sombrero de copa, más ornamentado que el del padre, con dorados y tal, pero ese sombrero de copa puede ser un guiño y un acto de afirmación de Felipe IV que nos está diciendo que él es hijo de Felipe III e hijo de Felipe II. Se dirá, no hace falta que lo diga, todo el mundo lo sabe, sí, pero es una forma de marcar una continuidad con el reinado de su abuelo. Nunca va a utilizar ese sombrero, jamás. Ya es un anacronismo en su época. Eso es como si hoy apareciera, pues yo qué sé, el rey Felipe VI con un sombrero de 3 picos. Es algo así. No es una corona, pero es el sombrero habitual que utilizaba normalmente su abuelo Felipe II. Y el joven Felipe, yo no puedo evitar pensar que el joven Felipe ha querido que lo representen con algo que le une a la gran figura de su abuelo, siendo además que su padre, bueno, que tampoco destacó mucho, también utilizaba ese tipo de sombrero. Y que él nunca utilizará, jamás. Pero démonos cuenta de la sobriedad. Y luego nos vamos a la cara del rey. El rey pasmado, Gabino Diego, que lo tenemos todos en la cabeza. Una representación magnífica del personaje, lo digo totalmente en serio. El prognatismo de la barbilla, la carnosidad de los labios, los ojos ahuevados y caídos, y las orejas que ya empieza el rey a... Algún problema tenía que tener Felipe IV con las orejas, pues se las tapa. Y luego veremos que con el tiempo todavía se las tapa más. Estética, tal. Bueno, hay veces que la pequeña vanidad personal, las pequeñas debilidades personales, uno intenta que no salgan demasiado a la luz. Lo veremos en el Conde Duque. En el mismo periodo, ahí señalado, en que Velázquez está pintando al rey, también pinta al Conde Duque de Olivares. 1624. Don Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde de Olivares y duque de Sanlúcar la Mayor, aparece aquí, que tanta relación tuvo con Sanlúcar, porque fue, dicen, de quien estuvo detrás de la pérdida del señorío, de la rama mayor de los Guzmanes. Saben ustedes que Sanlúcar la Mayor, antes de Olivares, se llamaba de otra manera. Se llamaba Sanlúcar del Alpechín o Sanlúcar del Pecín. El Alpechín es el distrito de la aceituna. Y fue Olivares quien le cambió el nombre y la pasó a Sanlúcar la Mayor. Por la comparativa implícita, por no decir explícita, con Sanlúcar de Barrameda. O sea, hay una Sanlúcar, pero la mía es la mayor. Siendo que él era de una rama menor de la casa Guzmán. Pero era un Guzmán, como los Guzmanes de aquí. ¿Cómo aparece don Gaspar? Pues, no quiero... Es un árbol de Navidad. Sí, enteramente un árbol de Navidad. No solamente está el tío desplegado, sí, en toda su humanidad, que como yo era de una humanidad procelosa, ¿vale? Abundosa. Sino que fíjense ustedes, la mesa colorada. ¿Ven la patita de la mesa? ¿Ven la patita de la mesa como la del rey? Luego me detengo, pero quedémonos con el... La mesa roja, el sombrero con las plumas, tal, ¿vale? Y una serie de ornamentos que van pregonando. Aquí sí aparece don Gaspar con las piernas abiertas. El rey ha dicho, no, a mí no. A mí me pones tú en una pose más austera. Luego Olivares aprendería, y verán ustedes el siguiente retrato cómo es.
una llave, unas espuelas, la cruz de Calatrava y la cadena. Aquí Olivares se hace representar con 4 elementos que denotan su condición. Lo primero, caballero de Calatrava y las espuelas. A ver, el conde duque de Olivares es miembro de lo que en su época se conocía como nobleza papelista, de papeles. Su padre, él nació en Roma porque su padre fue embajador ante el Papa, y ni su padre ni él fueron nobles de espada, eran nobleza de toga. La nobleza de espada es la que gana sus laureles en los campos de batalla, la nobleza de toga la que gana sus laureles en el campo del servicio administrativo al Estado, a la corona. Y eso es a lo que se les llama nobles papelistas. Pero claro, ¿quién les llama papelistas? Los de la espada. Los que están pegando espadazos en el Perú, en Italia, en Flandes, en Francia, en Alemania, a los que están en su despacho calentitos con el brasero. Imagínense ustedes cómo los miran, ¿no? Estos son, sí, nobles, pero este no ha puesto su vida en peligro nunca, es una cosa secundaria. Aunque sean tan nobles los unos como los otros, pero siempre hay un poco de rechazo. ¿Qué hace don Gaspar? Se presenta con la cruz de caballero, orden militar, y con las espuelas. Si él tiene sus espuelas es porque las merece, porque es un guerrero. Las espuelas son de caballería, ¿de acuerdo? Por eso las espuelas. Y luego otros 2 elementos que son la cadena y la llave. La cadena de oro no es solamente un lujerío, una cosa de yo tengo aquí, ¿vale? Soy como un rapero de hoy, ¿no? Que va con todos los oros puestos y no. La cadena de oro lo que representa es la esclavitud, el encadenamiento de don Gaspar en el servicio a su rey. Él es un siervo del rey, un siervo del Estado, un siervo de la corona. Claro, pero eso es un doble discurso, porque la cadena también es un elemento de poder. Soy un siervo de la corona, pero la llevo yo porque me lo puedo permitir, no solamente por lo que cuesta el oro, sino porque no hay nadie que tenga un servicio mayor que yo a la corona. Y eso se apoya en la llave. La llave, lo que representa, y lo saben ustedes, es que el conde duque tiene acceso directo 24 horas al cuarto del rey. Tiene contacto directo, inmediato, a la habitación del rey. Es el primero que lo ve por la mañana y el último que lo ve por la noche. Y duerme en la habitación de al lado. Tiene derecho a dormir en la habitación de al lado. Y si el rey tiene un cólico y pega un grito, pues el primero que acude a ayudarlo es el conde duque. Y esa llave es eso lo que simboliza. Que tiene acceso inmediato a la persona del rey sin necesidad de pedir audiencia. Imagínense ustedes el poder que eso confiere. Eso viene de la época en la que Felipe IV era príncipe de Asturias, era heredero. Y don Gaspar se fraguó en la corte en el partido del heredero. El rey era joven todavía, nadie esperaba que fuera a tener un final temprano. Saben ustedes que la mortalidad en esa época era un disparadero y podía muy bien suceder que el príncipe muriera antes que el rey, como le pasa al hijo primogénito de Felipe II, el infante Don Carlos, el que muere desequilibrado, el que la ópera Don Carlos y tal, muere antes que el padre. Podía haber sucedido. Olivares apuesta fuerte por el príncipe de Asturias y se convierte en eso, en su gentilhombre de cámara, y cuando Felipe IV asciende al trono, se lo lleva con él, y por eso la intimidad y la inmediatez. Pero claro, ya Olivares aprende. La forma en la que Velázquez pinta al rey es una forma sobria, severa, austera, enteca. Olivares se ha hecho pintar de una manera que pronto rectifica. Este cuadro tiene un año menos que el otro, 1624-1625. ¿Ven ustedes alguna diferencia con el anterior, verdad? Para empezar, miren el gesto de las piernas. Para seguir, ¿dónde están las espuelas? ¿Dónde está la llave? Para continuar, lo que tiene ya, no se aprecia bien, pero ven ustedes aquí un palito negro, eso es una pluma, recado de escribir. Si nos vamos al anterior,
Aquí don Gaspar sí tiene la mano en la mesa, pero no está trabajando. ¿Recordamos lo que dijimos del papelito? Aquí Olivares se hace representar con una pluma. ¿Por qué? Porque él es el que escribe. No es que él reciba papeles, es que él los escribe, él da las órdenes. Digo en el siguiente cuadro. El detalle de la patita de la mesa. El Eclesiastés, vanidad de vanidades. Matayotes, matayoteton, caipanta, matayotes. Píntate como quieras, que al final eso es una mesa de pino. No estamos hablando de roble, no estamos hablando de caoba, es una mesa de pino Flandes, un colorcito, o un castaño, es un árbol normalito. No estamos hablando de una madera noble, con el rey otro tanto de lo mismo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que esa mesa sí es una San Antonio, que tienen ustedes que tiene ahí el travesaño de hierro. Tengo que hacer bailes. Ven ustedes el travesaño aquí de hierro. Esa mesa sí es un poco más historiada, pero lo que yo interpreto que hace Velázquez con el tema de las patas de la mesa del Conde Duque es poner de manifiesto que por más que lo vistas de paño rojo y por más que tú te pongas todos los ornamentos del poder, en el fondo somos materia de perible, pulvum est et in pulvum reverteris. Y se la ha colado totalmente al Conde Duque. Tanto se la ha colado que para la siguiente ya no se la cuela. Fíjense ustedes la pata de la mesa. La pata de la mesa es, la tenemos aquí, ya de madera más oscura. Lo mismo, esto no es más que una chalaura que se me ocurrió a mí, pero incluso el material de la mesa, de la escribanía del Conde Duque de Olivares ya ha cambiado. Ya no es pino Flandes, ya tenemos una madera oscurita, ya es una madera más noble, de más calidad. Yo me imagino que el Conde Duque miró con lupa el primer retrato y dijo, no, ahora me haces otro en el que, para empezar, este es otro modelo. Dense ustedes cuenta del ancho de caderas del Conde Duque. ¿Vale? Es un hombre grande. Y además, luego, si da tiempo de llegar al retrato ecuestre, no solamente un hombre grande, es un hombre de amplias caderas y de amplias posaderas. No lo digo para ridiculizarlo, que no es... No, yo me puedo permitir ciertos lujos en este sentido, ¿no? No es que sea de culito ancho, pero... La cuestión es que el Conde Duque luego buscará y hará que Velázquez le modere el discurso físico, se lo edulcore, se lo cambie. Aquí se ha dejado pintar de frente y le han metido un gol. ¿Qué hace aquí? Fíjense ustedes el perfil. Totalmente estilizado. La pierna recogida. Y si tenemos el culito grande, para eso está la capa, con la espada. Para tapar lo que haya que tapar, para disimular lo que haya que disimular. Perifollo, la cadena, la servidumbre al Estado. Pero el resto lo ha quitado. Y lo único que ha mantenido es la cruz de Calatravo, pero ya en negro. No en ese rojo de antes, llamativo. No, no, aquí un discurso muchísimo más moderado, muchísimo más escueto, muchísimo más en la línea de lo que el rey ha querido mostrar de sí mismo. Hombre, el Conde Duque, por más que fuera el valido de Felipe IV y el principal poder ejecutor en España durante mucho tiempo, tonto no era precisamente. Otra de las características de la relación entre Velázquez y Felipe IV, yo creo que es la total sinceridad entre ambos. Felipe IV se deja mostrar, se deja pintar tal cual era. No se edulcora, aquí lo tenemos con armadura milanesa, con el paño rojo de los mariscales, de los maestres, perdón, de campo españoles. Los maestres de campo, los generales en campaña españoles, se hacían ver en el campo de batalla. O sea, que se supiera que estaban allí. Forma de distinguirse, un trapo colorado. Liarse un paño rojo para que cuando se mirara, ¿dónde está el general? Allí. Claro, te veían tus tropas, pero también te veían enemigos. Pero era una forma de mostrar arrojo y presencia de ánimo, ¿no? Aquí el rey, armadura milanesa, saben ustedes, la armadura milanesa es la armadura negra, que puede o no llevar exornos en plata y en plateado y en todo, pero una vez más, la cara del rey. Como decía Quevedo de sí mismo, con todos los defectos a la vista. Quevedo decía que llevaba todos sus defectos a la vista, que no escondía. Lo decía de Góngora, ¿no? Decía que Góngora llevaba los defectos bajo la sotana y que él, Quevedo, los llevaba todos a la vista. Claro, andaba mal de una pierna, veía poco, tenía las gafas de culo de vaso, se estaba quedando
había perdido un poquito de pelo. Entonces, él decía que él todo lo llevaba a la vista, incluso el mal genio, ¿no? Frente a otros que eran hipócritas y guardaban los defectos bajo la sotana. Felipe IV, en ese tono y talante de total sinceridad entre el pintor y su rey, aparece aquí tal cual es. Fíjense ustedes cómo lo pinta Rubens y cómo lo pinta Velázquez. El retrato de Rubens yo creo que es mucho más suave, mucho más edulcorado. Es un Felipe IV que yo casi ni lo reconozco, porque, bueno, tú los ves a los dos juntos y sí, lo ves que es el mismo personaje. Pero, hombre, los rasgos de la cara de uno y los rasgos de la cara de otro, se diría incluso que el de Velázquez es una caricatura del otro, cuando no. El de Rubens es una representación un poco más idealizada de lo que Velázquez ha representado de forma totalmente retratística y naturalista, ¿no? Y vean ustedes cómo el rey, sobre todo en el retrato de Rubens, se va tapando las orejas. Esto de las orejas no es que yo lo diga por obsesión, es que me parece que el hombre tenía que tener un problema con sus pabellones auriculares, porque vean ustedes, ya aquí, en 1631, un cuadro del Museo de Historia del Arte, del Kunsthistorisches Museum de Viena, el gran museo de Viena, la gran pinacoteca de Viena, aquí el rey ya aparece tal cual va a estar representado a lo largo de su vida. El pelo ya es canónico, el bigote, aquí se ve a quién le copió Dalí el bigote. No lo digo por hacer la gracia, es que es el bigote de Felipe IV, es el bigote de Salvador Dalí. Y por supuesto, el negro Habsburgo, el detalle del billete en la mano, ven ustedes el despacho en la mano y el toisón de oro en el pecho. Pero ya aquí Felipe IV, que todavía es un hombre joven, se hace representar con una imagen que va a ser bastante canónica en adelante. Felipe IV de 1628 es así, y el Felipe IV de 1631, 3 años después, ya se ha vestido de sí mismo, por decirlo de alguna forma. Bueno, vamos a avanzar un poco. Aquí tenemos no me ustedes a permitir el pequeño striptease en directo. Me está entrando calor y después cuando salga va a ser peor. Claro, me estoy viniendo arriba. Felipe IV de castaño y plata, de la National Gallery de Londres. Aquí se dirá, bueno, pero aquí sí está el rey mucho más historiado, mucho más adornado. Bien, cierto. El paño rojo, la mesa de pino, el sombrero con las plumas, el fondo rojo, ¿vale? Muy bien. El despacho, el billete en la mano, por si no lo he dicho, el toisón de oro en el pecho. Este cuadro se hace con motivo, estos dos se hacen, la reina Isabel de Borbón, se hace, Felipe IV y Luis XIII eran dobles cuñados, para que no faltara ni gloria, estaban casados el uno con la hermana del otro, ¿de acuerdo? Se hace el día de la jura del príncipe de Asturias, Baltasar Carlos, la esperanza truncada de la monarquía. Luego lo veremos al niño Baltasar, que muere en 1646 de peste, poco tiempo después de su madre, muere en Zaragoza con 13, 14 años. Es el día en que el príncipe de Asturias va a jurar como príncipe de Asturias. Los reyes se visten para un acto de corte importantísimo, porque es el que va a sancionar que efectivamente ese mozalbete va a ser el futuro rey. Y que ya no quedan dudas, ¿no? No va a ser preterido en el orden sucesorio por ningún otro hermano o pariente, porque aunque las leyes, bueno, dictaminen ciertas cosas, tú sabes, siempre se puede deducir algún tipo de incapacidad, alguna historia para apartar a alguien del camino. La reina de oro, el rey de plata. ¿Cómo van los toreros? ¿Y cómo van los subalternos? Los hombres de plata son los subalternos del torero. Una vez más, ¿por qué? Por modestia. Una vez más, ¿por qué? Porque la majestad de la monarquía católica, de la monarquía hispánica, no necesita el oro. Puede vestirse de oro, por supuesto, pero se viste de plata. Y eso no es casualidad, eso es un acto de contrición y de modestia. Es decir, yo puedo, pero no lo hago. Y por eso el rey va de castaño y plata. Y sí, de oro el toisón, pero es que el toisón tiene que ser de oro, es que se llama así, todos son dos. No lo puede poner de otro modo. Aquí los tienen ustedes, a los reyes una vez más representados. Este cuadro tiene miga. Como diría en mi casa, tiene trismina. Baltasar Carlos. Y un menino. Un niño
de compañía acondroplásico. ¿De acuerdo? El joven príncipe de Asturias, el joven Baltasar Carlos, es un niño pues que aquí pues, tendrá 2 o 3 añitos, no tiene más. Los que seáis padres y abuelos y madres y abuelas, pues sabéis más o menos mejor que yo reconocer la edad de ese niño. ¿De acuerdo? Y este otro personaje es a su vez un niño, pero es acondroplásico y es mayor que Baltasar. Es chiquitito porque no va a ser grande, pero tendrá 7 o 8 añitos, ¿vale? Y es mayor. Este cuadro tiene mucha guasa. Y, vamos, guasa de la buena. El joven príncipe está vestido con una ropita que imita una armadura milanesa. Está vestido de generalito, de general. Pero claro, no le van a poner una armadura que lo van a desollar al pobre. Le ponen un trajecito negro con los dorados, la banda, el fajín de general, ¿de acuerdo? El sombrero con la pluma blanca, el cojín rojo donde descansa el sombrero, el fondo rojo, tal y cual, el niño rubio, como la cerveza, como canta la copla, claro, es un Habsburgo, como va a tener el pelo, ¿no? Y aquí el menino, con la cadena de oro y el cetro en la mano, que está jugando a no dárselo. Velázquez hace cine con sus cuadros. Tiene cuadros que son una película que se mueve, y otra de las características que tiene es hacer, bueno, pues robados, ¿no? Hace cuadros que son como instantáneas de los personajes. Aquí la escena, lo que parece que está sucediendo es que el menino le ha quitado el cetro al príncipe de Asturias, lo está cabreando, no te lo doy, no te lo doy, y el otro está, dame, va detrás para que se lo dé. Y en ese momento ha irrumpido el pintor, ha hecho una foto, ¡plá!, y los ha cogido y los ha inmortalizado los dos en ese instante. A mí, yo no puedo evitar que me venga a la cabeza la alegoría del conde duque y Felipe IV. Felipe IV rey, pero ¿quién tiene el cetro en la mano? El valido, el conde duque de Olivares. ¿Qué hace Velázquez? No puede hacer esa imagen, no la puede representar con los adultos, lo hace con los niños. Y lo que está haciendo ahí es un guiño a quién manda, a quién se dirá, bueno, eso es una opinión tuya. Bien, pero aquí no daba a apuntar sin hilo nadie. Por eso hablo de la intimidad entre Felipe IV, intimidad de confianza entre Felipe IV y Velázquez, porque sin la protección de Felipe IV, Velázquez no habría, ¿a qué otro rey se le ocurren las meninas? ¿Dónde están los reyes? Ahí, perdidos en un espejo, sin ningún protagonismo. ¿Qué otro rey se deja representar con todos sus defectos a la vista, con todas sus cositas? Y aquí yo veo que quizá haya eso, una metáfora de la relación, de las relaciones en la cúspide del poder, entre el soberano y su válido, a través de 2 niños inocentes que están jugando, sí. Uno está vestido de general y el otro no le da el cetro. Y el otro es el que lleva la cadena de oro, como Olivares. Ahí, por eso digo que ese cuadro tiene miga y que nos revela mucho, ¿no?, de los entresijos y los intríngulis del poder y de las relaciones entre el pintor y su protector, Felipe IV. Bueno, aquí representado como cazador en escenas de vida cotidiana, es decir, aquí se representa al rey en la caza, sin entrar en discursos actuales, contemporáneos, de quién está a favor, quién está en contra. La caza es una actividad deportiva por naturaleza en esta época, y es una actividad que practican los reyes, pero también la practica el pueblo llano, que es una cosa, además, que iguala. Quiero decir, el rey cazador, pues el pueblo también caza. Que no es una actitud, no es la caza del zorro de la aristocracia inglesa de los siglos XVIII y XIX, no. El rey además está a pie con su perro. Vamos, que este señor, si no sabemos quién es, pues podría ser pues un hidalgo de Soria, un propietario bien de Murcia. No tiene por qué ser un rey, no hay nada que lo distinga como tal figura de soberano. Las lanzas. ¿Qué imagen del poder están dando las lanzas? ¿Qué imagen del poder está construyendo Velázquez? Aquí no está hablando del rey, ni de los intríngulis de las relaciones del poder entre Olivares y el rey, ni de cómo es Olivares, cómo es la vanidad, no. Este cuadro forma parte de esas 1635, de esas alegorías
con la que no solamente, pero también la monarquía hispánica gusta de representarse a sí misma. Es una de las formas en las que hay cuadros, la conquista de Orán, la conquista de Túnez, bueno, y no solamente en el caso español, sino los palacios italianos, los palacios romanos, por ejemplo, están llenos de pintura alegórica de los grandes triunfos de la familia, de la casa, ¿no? Los Orsini, los Colonna. Ustedes van al Palacio Colonna en Roma y miran los techos del Palacio Colonna y parece que la batalla de Lepanto la ganó el príncipe Marco Antonio Colonna, que allí no había nadie más. Allí no estaba nada más que el Papa, allí no estaba Juan de Austria, no estaba Andrea Doria, no estaba el Marqués de Santa Cruz, allí nada más que estaban los barcos del Papa y el príncipe Marco Antonio Colonna, con su inmortal alopecia, presidiendo los cielos del triunfo de la Santa Alianza contra el turco, ¿no? Claro, Colonna no va a pintar a Andrea Doria, a mí me pintas tú a mí y que se vea lo que yo he hecho, ¿no? Pues aquí la monarquía hispánica lo que está haciendo es presentarse ante el mundo como un ejemplo de valores cristianos. Y dirá, bueno, ¿y eso por dónde? Vamos a ver. A ver si me llega el cable y no estorbo. Saben ustedes que lo que está representando es un hecho de armas, una victoria de las armas españolas en los Países Bajos frente a los entonces rebeldes holandeses, digo holandeses por simplificar, ¿de acuerdo? Aquí está Ambrosio de Spínola y Mauricio de Nassau, los generales español y holandés. Mauricio de Spínola, antepasado del cardenal Spínola, ilustre sanluqueño. Ambrosio de Spínola, italiano, pero italiano hispánico, perteneciente al ámbito de la monarquía hispánica, armadura milanesa, fajín colorado, la vara de mando, todos los perejiles que tiene que tener un maestre de campo, un general español en campaña, los tiene, ¿de acuerdo? Y el líder holandés, Mauricio de Nassau, que pertenece a la familia de los estatúderes, a los Orange-Nassau, que es un personaje principalísimo, está a punto de hincar la rodilla. No es que le esté dando las llaves de Breda, no es que le esté dando las llaves de la ciudad, que lo está haciendo, es que está a punto de inclinar la rodilla. ¿Qué dice don Ambrosio? Por Dios, no haga vuecencia, no haga vuesa merced eso. Le impide la humillación. ¿Por qué? Porque lo que está pretendiendo mostrar la monarquía hispánica, como digo, esos valores cristianos, del verdadero cristianismo, que para la monarquía hispánica es el cristianismo católico, aquí lo que están haciendo es ver esa caridad, esa piedad y esa benevolencia del vencedor ante el vencido. En lugar de rematar la faena, me pisa el pescuezo, ¿no? Hinca la rodilla que te va. No. Las armas de la monarquía católica son armas piadosas, generosas, que amparan aquello de que el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Aquí lo tenemos. Lo que se está mostrando es la generosidad de las armas españolas frente al rebelde. Ojo, no se nos olvide que estamos hablando de guerras económicas, de guerras políticas, de guerras de cuestiones geoestratégicas, pero también de guerras de religión, que para unos y otros el de enfrente merece el infierno. Uno por papista y el otro por hereje. Que se persiguen hasta la saciedad también por cuestiones religiosas. Y que perdonar una cuestión religiosa en esta época es mucho más serio que perdonar una cuestión económica. Es otro concepto de las cosas. Bueno, otro, hoy también lo tenemos, basta ver los telediarios y lo tenemos a flor de piel en el día a día, ¿no? Amén de todo ello, también la monarquía hispánica quiere presentarse ante el mundo con una imagen de grandeza frente a los enemigos. A ver, del lado español, a empezar, el general es italiano, o sea, cuando hablamos del lado español, ahí hay gente de todas procedencias. Aquí está nuestro Velázquez, que no estuvo allí, pero se pintó. Quizás en imitación de Cervantes, que sí estuvo en el Lepanto, pero bueno, aquí lo tenemos, y lo tenemos con sombrero. Los españoles del primer plano están destocados. Empezar, miren dónde tiene el sombrero Spínola.
Los españoles de segundo plano están todos con el sombrero puesto. Y tiene una explicación. Los españoles forman una masa compacta. Con las lanzas, también hay un arrepentimiento de las lanzas, que saben ustedes que las pintó más cortitas y luego las hizo más largas. Lo que quiere dar imagen es de fuerza, de potencia, de unidad. Un ejército bien formado, un ejército que acaba de ganar, pero que no se está entregando a la molicie de la victoria, sino que está preparado para el combate. O sea, están ahí y a la mínima orden esas lanzas van a inclinarse y la tropa va a avanzar. Es decir, es un estado, un imperio siempre en guardia, siempre vigilante, y aunque haya vencido no se entrega a la molicie y al exceso de la victoria. Por eso las lanzas más largas. No, ponla más larga para que se vea que somos más fuertes, para que no bajito, no cortito. Frente a eso, y ahora entramos en lo de los sombreros, el lado rebelde. Son holandeses, podían ser italianos, podían ser franceses, podían ser lo que fuera. Lo de menos es de dónde son. Vean ustedes que frente a esa masa compacta del ejército español, los rebeldes pueden presentar como 4 o 5 lanzas, cada una de su padre y de su madre, una para acá, otra para allá, una heterogeneidad. Lo propio de un ejército es la uniformidad, el empaque que da esa uniformidad. Del lado rebelde hay cada uno de su padre y su madre, ¿vale? Con una lanza de un lado, otra lanza de otro, una de un tipo, otra de otro. Este soldado que está dando la espalda, el escorzo, la tiene hasta dejada de caer en el hombro, o sea, está ahí por estar, ¿no? Y luego, bueno, pues los uniformes desvaídos, desgastados, con remiendos o con ataduras, frente al lado español, donde están todos impecables, impolutos. Aquí hay otro maestre de campo, o sea que no sobran los generales. Y el tema del sombrero. Cuando uno saluda, ¿qué es lo que hace? Se quita el sombrero. Destocarse es una muestra de respeto. Todos los oficiales españoles representados están destocados, empezando por Spínola, como muestra de respeto ante el vencido enemigo. La tropa tiene el sombrero puesto, porque la tropa está a otra, la tropa está a lo suyo con las lanzas, pero los oficiales, porque nobleza obliga, por Dios, se han quitado el sombrero ante el enemigo vencido. A nosotros nos puede parecer una chorrada, pero en el siglo XVII, XVI no lo era, en absoluto. Eso es una gran muestra de respeto, de que Spínola le está poniendo el brazo en el hombro al otro y diciendo, por Dios, no se humille usted, que no hace falta, ¿no? Entonces, lo que se quiere representar es esa imagen de un poder generoso, un poder sólido, un poder conmiserativo, que no humilla al enemigo. Y que lo hace, pues, desde la superioridad moral del credo católico. El otro es que está equivocado, pobrecito. Hay que darle otra oportunidad, en lugar de quemarlo. Ya es un avance, creo yo, ¿no? Me voy a poner las gafas porque como cambie de diapositiva sin las gafas. El conde duque. 1635. 11 años después del primer retrato, 10 años después del segundo. ¿Dónde están los perifolios? Ya no hay. Está desnudo, está vestido, pero es una figura desnuda. Ya no tiene ninguno de los ornamentos con los que gustaba de hacerse representar. Solo la cruz de caballero Calatravo, ahí que la ven ustedes en el pecho y en el hombro, en negro. Estos dibujitos de aquí. Ya no hay cadena, ya no hay espuela, ya no hay llave. Sigue teniendo acceso directo a la cámara del rey. Sigue siendo caballero y se sigue preciando de ello. Pero ya ni siquiera la cadena. Fíjense ustedes en la boca. ¿No les parece la boca de alguien que anda regular de dientes? No, lo digo porque es un retrato ya naturalista, como los del rey Felipe IV. El poder se muestra desnudo. Olivares ya no necesita... Aquí estoy yo, no. Es el marido del rey, es el conde duque Olivares. Y está ya más que hastiado del mundo. Y está ya hartito de saber
de las miserias del mundo, de la vanidad, de la soberbia, de la envidia, y no digo que él estuviera exento de todo ello. Aquí don Gaspar aparece con su billete en la mano, evidentemente, porque está trabajando, pero totalmente desnudo, aunque esté vestido. Hay quien me ha preguntado, ¿y eso es peluca? Pues pudiera ser, porque incluso lo parece, ¿no? Incluso lo parece. Luego veremos algún retrato final de Felipe IV en el que ya se adivina casi el cartoncillo por aquí. En cualquier caso, lo que quiero significar es esa evolución en el retrato de Felipe IV a través de Velázquez. Es como si Velázquez hubiera ganado la partida. La evolución del retrato de Olivares a través del ojo de Velázquez, y es como si Velázquez hubiera ganado la partida, ese vanidoso Olivares del principio, y al final, pues, eres polvo y en polvo te convertirás. Un poder que se muestra a sí mismo desnudo, escueto, sin necesidad de ruido, sin necesidad de elevar la voz. Vamos a hacer así. Retratos ecuestres de Felipe IV y del conde duque de Olivares. ¿De acuerdo? Dije antes, 1636, ambos retratos forman parte de un mismo momento, ambos se representan, lo ven ustedes, con armadura milanesa, pero son dos realidades muy distintas. Vamos a empezar por Olivares. Olivares se muestra como un buen jinete que está dominando al caballo que se le viene arriba de patas, y Olivares, pese a su corpulencia y a su edad, lo tiene bien dominado con la mano izquierda, con la mano derecha tiene la vara de mando, el poder, que tiene que estar en la diestra, evidentemente, su armadura milanesa, que no falte, ¿de acuerdo? La espada, por supuesto, la espuela, porque es caballero y está a caballo. ¿Recuerdan lo que les decía de la amplitud de caderas y de posaderas del conde duque? Sí. ¿Y usted del florón? Qué bien puesto está. Que sí, que es la faja del fajín de maestre de campo, pero está ahí puesto entre el florón y el culo del caballo. Verás que está consiguiendo que no nos fijemos en la posadera del conde duque. Que no estoy haciendo una burla porque sí. Estoy hablando de cómo se dilucidan y se nuden determinadas cosas. Pero no voy a eso. El conde duque, como buen jinete, está dominando al caballo. Lo que nos está diciendo aquí el retrato es que el Estado está en buenas manos, está en manos de un individuo que sabe gestionar la situación, que puede, a un caballo que se encabrita, dominarlo sin perder por ello la vara de mando, la vara del poder. Pero tiene que dominar al caballo. Se tiene que esforzar. Tiene que... El conde duque, yo no monto a caballo, pero el gesto del jinete es de me vengo arriba con el caballo, no se dirá, no, es que sabe montar, sabe, sí, pero tiene que hacer el esfuerzo de dominar al caballo. Fíjense ustedes Felipe IV. Felipe IV está tirando del caballo para arriba. Inmutable. No lo digo en tono de broma. O sea, la representación de uno y de otro es el hombre que domina a la bestia, que es el símbolo del Estado, y en el otro tenemos al ungido, al Hispaniarum Rex Dei Gratia, el que está señalado para ser el gobernante, el soberano de verdad, que no tiene que hacer nada. O sea, el viento mesa las plumas del sombrero, pone en horizontal el fajín, las borlas, el extremo del fajín de maestre de campo. El caballo también se encarrita, pero Felipe IV sostiene la vara de mando como el que no quiere la cosa. O sea, no hay ostentación, es lo más normal, lo más rutinario para él, porque es el rey. Y por más que el caballo se encarrite, el rey sobrevuela la situación. Y parecería, como digo, que es él el que tira del caballo hacia arriba. Más que el caballo levantarse, el gesto del rey no tiene nada que ver con el gesto de Olivares. Olivares está levantando el culo, porque claro, el caballo se ha levantado y se tiene que adaptar al movimiento del caballo para dominarlo. El rey no. El rey está impoluto, impecable. Son dos formas distintas de representar dos poderes muy distintos. Uno, que es por derecho divino y de suyo, y el otro, que es terrenal.
y que se va a sustentar mientras las fuerzas le den para sustentarlo. El rey no, el rey va a ser rey siempre. Vamos a pasar un poco por alto, bueno, la reina, otro tanto de lo mismo. Es un tapete enteramente, vamos. Una vez más, es eso, el poder inmarcesible, y la hermana del rey, igual, Margarita de Austria, 3/4 partes de lo mismo. Fíjense ustedes en Baltasar Carlos. Ya aquí más mayorcito, ya aquí, una vez más, no tiene la armadura milanesa porque sigue siendo un niño, pero tiene un ropaje que la imita. No es una armadura rígida porque es un niño, ¿vale? Sigue con la vara de mando, o sea, aquí sí tiene la vara de mando, ¿vale? Y una vez más, el caballo levanta, se alza de patas, y el niño como su padre, sin inmutarse, no pasa absolutamente nada. Con el traje que imita la armadura milanesa, con el fajín de general, de maestre de campo una vez más, con el sombrero de plumas, la vara de mando, pero el niño como el padre. Príncipe de Asturias igual que el rey. Ya haga el caballo lo que haga, él no se inmuta. Porque su poder, su autoridad, su futura soberanía, le vienen de Dios. Son naturales. Son consustanciales a su propia ontología. Y eso, mira, me voy a caer el niño. Está por encima del tiempo. No está sujeto a lo que está pasando en el retrato. Y eso evidentemente no es casualidad. Aquí lo tenemos de cazadorcito, como el padre, igual, el perro más chico al lado, tal, la escopeta a escala, en una actitud, pues eso, de vida cotidiana. Este retrato es impresionante. Fíjense ustedes, un hombre que ha estado siempre, desde muy joven, en la órbita del poder. Me lo imagino poderoso, además, porque claro, tú no estás ahí sin tener una red de influencias, de relaciones, de contactos, de envidia, de recelo, de miseria, de puñaladas traperas. Fíjense la mirada de Velázquez. Es impresionante. Nos está diciendo, pues, de todo, desde 1640. Nos está hablando de cansancio, de hastío, de experiencia del mundo, de eso que ya sabemos, o nos vamos empezando a enterar, ¿no? De venir de vuelta de algunas cosas, ¿no? Te está diciendo, yo, ¿qué te digo yo a ti? ¿Cómo te lo cuento? Y se representa de una manera totalmente natural, ¿eh? Las mejillas ya caídas de la edad, exacto, el arco supraciliar, la papada. Aquí no hay ninguna idealización, es un retrato totalmente fidedigno, ¿eh? De don Diego, está en el Museo de Artes de Valencia, que en 1640 era así. Otros personajes de la época, del ámbito del poder, del ámbito cortesano, don Fernando Valdés. Bueno, ahí sabemos que es presidente del Consejo de Castilla. Este museo está en Londres, en la National Gallery. Es un retrato póstumo porque este hombre muere en 1639 cuando el cuadro estaba empezado. Y Velázquez lo termina por los bocetos y de memoria, ¿no? Era presidente del Consejo de Castilla. Si quitamos esta parte de aquí, si yo le digo a ustedes que es el arcipreste de Bornos, os cuela. No hay, una vez más, no hay ornato, no hay nada que nos lleve a pensar. El presidente del Consejo de Castilla es el equivalente al presidente del gobierno en la época, ¿eh? Estamos hablando de una figura de poder. La monarquía hispánica se articula, los órganos de gobierno, en consejos, el Consejo de India, el Consejo de la Cruzada, y el más importante de todos ellos, el Consejo de Castilla, que es, digamos, como el gobierno central de la monarquía. Bueno, Fernando Valdés era el presidente del Consejo de Castilla. Que sí, que estaba el conde duque, que era el valido, que tal, sí, pero por debajo del conde duque, este señor mandaba y mandaba mucho. Y se nos presenta, pues, ahí, sin boatos, sin alaracas, sin ruido. Camino máximo. Velázquez, hay un antes y un después con sus experiencias romanas. Velázquez va a Roma, y es otra de las razones por las que yo digo que sin Felipe IV no habría Velázquez. Imagínense ustedes, en el trabajo, que tú le digas a tu jefe que yo me quiero ir de sabático un par de añitos, pero cuando vuelva me conserva el puesto. Y tu jefe va y te dice, oye, tú te vas de sabático y de sabática, pero después aquí no vuelvas, ¿entiendes? Ya sea tu jefe una empresa privada o una empresa pública, que no. Pues el rey no solamente se lo permite, sino que le adelanta 2 años de sueldo para que no le falte de nada. Y luego en Roma, pues deja claro que va Velázquez para allá, cuidármelo. ¿De acuerdo? La presencia de España en Roma ha sido siempre muy importante. O
sobre todo desde los reyes católicos. Saben ustedes que en Roma hay varios espacios de soberanía puramente española. La iglesia de Montserrat de los españoles, donde enterraron a Alfonso XIII durante el exilio, eso es territorio español, ¿vale? En la Academia de España en Roma está el Templeto de Bramante. Y bueno, la embajada más antigua del mundo, el edificio de embajada, la sede diplomática más antigua del mundo, es la Embajada de España preso la Santa Sede ante el Papa, que es la embajada más antigua del mundo, por lo menos de Occidente, yo no sé los chinos, pero del mundo occidental es la más antigua. Y en la iglesia de Santa María la Mayor, como saben ustedes bien, cuando se entra a la iglesia, antes de entrar a la derecha está la estatua monumental broncínea de Felipe IV. Y todo sobre la iglesia, sobre la Basílica de Santa María la Mayor, la monarquía, la corona de España, no el Estado, la corona tiene un patronazgo especial. El primer oro que se trae de América lo manda la reina Isabel la Católica a forrar el techo de la Basílica de Santa María la Mayor. O sea, hay una conexión íntima y especial. La Basílica de Santa María la Mayor es la primera iglesia dedicada a la Virgen. Primera iglesia católica dedicada a la Virgen. Una historia preciosa, cuando nevó y se hizo el plano en el suelo, con la nieve. Y claro, la monarquía hispánica y España, que ha defendido el dogma de la Inmaculada Concepción de María desde ni se sabe hasta que lo impuso, el Papa reconoce el dogma, proclama el dogma de la Inmaculada Concepción de María cuando España ya lo había... ¿De acuerdo? Entonces, a esa Roma tan imbuida de España es a la que llega Velázquez. Claro, pinta a Camilo Máximo, secretario privado del Papa Inocencio X, aquí lo tiene usted, otro prelado, vestido de azul, los secretarios privados del Papa, por lo visto, vestían de este color, y finalmente pinta a su santidad. Inocencio X Doria Pamphili, este retrato se conserva, como sabemos, en la Galería Doria Pamphili en Roma, en el palacio, la residencia de la familia, era un... Doria Pamphili su apellido. Inocencio, fíjense la cara del Papa. ¿Tiene algo que ver con los retratos de Felipe IV? Nada. Tiene absolutamente nada que ver. La mano derecha, fama siempre que aparece como una garra, es la mano donde está el anillo de San Pedro, el anillo del pescador, ¿eh? Y fíjense ustedes cómo acaban los dedos en punta. Hombre, una sutileza, tampoco los va a poner, pero el billete, que no falte, y la cara del Papa. La cara del Papa es impresionante, porque para empezar, desde ahí a lo mejor no se aprecia, pero cuando vean este cuadro, y si lo ven en Google lo amplían, la cara, verás que se la representa brillante, del sudor. Saben ustedes que en el cine y en televisión están siempre, perdona que hable de cosas que no entiendo, de estar siempre secando, porque los brillos, el sudor da brillo. Al Papa lo representa Velázquez con el sudor, que es una característica absolutamente mundana. Este es el vicario de Cristo en la tierra. Ese sudor es una forma indirecta que tiene Velázquez de decir que este es un hombre como los demás, ¿eh? Que este suda cuando tiene calor, que este se cabrea. Esa cara de asco, de recelo, alejadísima de esa caridad cristiana que se muestra, por ejemplo, en las lanzas. En el cuadro, ese Ambrosio de Spínola inclinándose, por Dios, don Mauricio, no se agache usted, que aquí no ha pasado nada, nos quitamos el sombrero. Mira el Papa. Si en vez de estar Spínola en Breda, está este señor, no queda un hereje, no queda uno. ¿De acuerdo? Y es el Papa. ¿Sabéis lo que dijo Inocencio X? Esto es historia, ¿no? ¿Sabéis la anécdota? Pero que es real. Cuando vio el cuadro, porque Velázquez no se lo dejó ver, dijo dos palabras: troppo vero, demasiado real. Pero se lo quedó. Que era Velázquez, ¿entiendes? Otro no se lo partió en la cabeza, no se lo puso de sombrero, se lo quedó. Y está en la Galería Doria Pamphili, en una sala que ustedes conocen. Bueno, por supuesto, el rojo pontificio, el rojo del fondo, el trono. Y aquí no hay austeridad ninguna, ¿eh? ¿Recordamos el último retrato de Olivares? ¿Recordamos el primer retrato de Felipe IV? La impoluta sobriedad de la monarquía católica y el fasto, el oropel de la santidad del romano pontífice. Evidentemente ahí Velázquez no está dando puntas sin hilo. Este famoso, ¿no?, de Bacon, de la representación de uno y otro, ¿no?
Pues todo lo que hace Bacon ahí está dentro del cuadro de Velázquez sin necesidad de sacarlo a la luz, ¿no? Eso está todo ahí contenido, está todo ahí reflejado, ¿no? La infanta María Teresa, algún día tendré que meterme en la representación de los personajes femeninos de Velázquez, que parecen mucho más hieráticos, mucho más impersonales, mucho más maniquí que persona, y sin embargo no están así, porque las caras son profundamente humanas, ¿eh? Aquí la representación ya no el color, pero la nariz, los labios, la carnosidad del juego de la boca, la barbilla, es todo extremadamente naturalista y retratístico. Ya vamos a ir llegando al final, ¿no? El Felipe IV del Hermitage, 1655. A Velázquez le quedan 5 años, a Felipe IV algunos más, muere en 1665, pero démonos cuenta de la desnudez del rey. El del Hermitage, ya ves tú, ya he metido yo la cuña donde no era. ¿Vale? El del Hermitage, aquí todavía tiene los botones dorados, el toisón de oro, pero en este retrato del Prado, este señor, si te dicen que es un cirujano barbero de Madrid de 1655, te lo crees. Si te dicen que es un sochantre, un servidor de tal canonjía, te lo crees. Este señor es el rey planeta. Recordamos que antes dije que Luis XIV, el rey sol, bla, bla, bla. El sol, claro, Luis XIV el sol, porque el sol es el centro del sistema solar, el sol es el centro de todo, y por eso Luis XIV es el sol, porque no. Luis XIV es el sol porque no le queda más remedio. Desde el punto de vista de la cosmovisión europea de los siglos XVI y XVII, nos suenan los nombres de Galileo, de Copérnico. Lo que impera es la teoría de que la Tierra es el centro del universo. Por tanto, el planeta es el centro en torno al cual gira todo. La centralidad está en el planeta. ¿Cuál es el principal satélite del planeta? Estoy hablando de lo que pensaba la ciencia incluso de la época. El principal satélite del planeta es el Sol. ¿El planeta quién es? El rey Felipe. En torno a la monarquía hispánica y en torno al rey Felipe gira todo lo demás. El centro lo ocupa la figura del rey Felipe, al que en Europa también llaman el rey planeta en la época, de Agua Planet. ¿Quién no tiene más remedio que conformarse con ser el principal satélite? El que más ruido hace, el que más luz da, todo lo que tú quieras. Pero un satélite en torno a la monarquía. Francia, la Francia de Luis XIV. Lo que pasa es que, claro, eso hay que explicarlo, porque lo que se nos queda es que el Sol es el centro del sistema solar, pero eso es posterior a esta época. Este señor es tío de Luis XIV. Luis XIV sabe perfectamente dónde se mete y dónde no se mete. ¿Y por qué lo digo? Porque en Europa se reirían a carcajadas si Luis XIV hubiera reclamado ser él el rey planeta, el centro del universo. ¿Dónde va? Se entraña. Con la monarquía hispánica al lado. Pues este es el centro del universo. Y fíjense ustedes cómo se presenta el centro del universo, cómo se hace representar por Velázquez. Cuando yo veo esta imagen, no puedo evitar pensar. Hay incluso quien piensa que el rey ha sido víctima de un ictus y por eso este lado de la cara aparece pintado, no es de frente, si hay un ligero escorzo, es como que se hurta un poco al lector del cuadro esta parte de la cara y si nos fijamos tiene un poco descolgado la mejilla, lo tiene un poco caído. Cuando nos fijamos en esta perilla leve y en la forma del mentón, a mí, desde siempre, me viene a la cabeza que fuera una persona quejada de temblores en la barbilla, lo cual es propio de ciertas condiciones que van o no parejas a la edad, que pueden tener que ver con algún tipo de enfermedad neurodegenerativa, en fin, tener temblores. La acuosidad de los ojos, ¿no? Los ojos acuosos, que teniendo los ojos caídos, se sigue tapando las orejitas, no las va a mostrar nunca más. Y aquí arriba, si uno se fija, parecería incluso que
sí, tiene el flequillo, tiene el pelo, pero que aquí como que le ralea el pelo, no es de extrañar, es un señor ya de una edad, no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero no lo disimula, no lo oculta. Y sigue manteniendo, bueno, pues los rasgos característicos de la cara de Felipe IV. El prognatismo, la carnosidad de los labios, los ojos ahuevados y esa mirada de infinita tristeza, de infinito cansancio. Del hombre que lleva el peso de la dinastía y el peso de la monarquía sobre sus hombros, un hombre que no es capaz, siente él que no es capaz de concebir un heredero varón legítimo que garantice la continuidad de la monarquía y, lo que es peor, la continuidad de la dinastía. Porque él está obligado a mantener la monarquía hispánica. Cuando digo la monarquía me refiero al Estado, digo lo que hoy entendemos, el Estado. Pero lo fundamental para él y para sus ancestros, los que le están esperando en San Lorenzo del Escorial, allí abajo enterrado, es que continúe la dinastía. Y él sí, tiene unos hijos de fuera del matrimonio estupendos. Ahí está Juan José de Austria, héroe, guerrero, tal. Pero dentro de los matrimonios, por la consanguinidad de la casa de Austria, pues lo que van a hacer es Carlos II, que es un enfermo, una persona con características especiales en lo físico y en lo intelectual, y lo sabemos por el propio rey, es el fruto de la última vez que pudo mantener relaciones sexuales con la reina, que entre otras cosas era su sobrina y había estado prometida a Baltasar Carlos, al príncipe de Asturias, que murió con 14 años en Zaragoza. Todo eso está ahí. El rey no oculta nada. Su cansancio, su tristeza, su derrota, su desazón ante la realidad de la monarquía. Y por cerrar, las meninas. ¿Dónde está el poder aquí? Aquí perdió un espejo. Aquí. No en un segundo plano, yo qué sé, en un tercero, cuarto, decimocuarto plano. Saben ustedes bien lo que está sucediendo aquí. Los reyes están donde están ustedes. Velázquez los está pintando aquí. Velázquez se ha echado atrás para coger perspectiva. Para coger perspectiva y para que se vea la cruz de Caballero de Santiago, que se repintó en el pecho, porque cuando pinta el cuadro no era Caballero de Santiago. Pero aquí sí. Llega un momento en el que sí. Ser Caballero de Santiago es muy importante. Es reconocimiento de hidalguía, reconocimiento de un estatus, y para que Velázquez fuera Caballero de Santiago tuvieron que jurar en falso unos pocos, porque tuvieron que jurar que don Diego nunca había trabajado con las manos. Velázquez. Claro, es que su oficio no era pintar. Él era aposentador mayor, repostero mayor de palacio, él era funcionario del rey, pero se ocupaba de cuestiones de logística. Él no ejercía ningún oficio manual, porque si ejercías o habías ejercido un oficio manual no podías ser caballero, no ya de Santiago, ni de Alcántara, ni de Calatrava, ni de Montesa, ni de San Juan, ninguno. Pero claro, ahí fueron varios, entre ellos Zurbarán, a decir que don Diego nunca había trabajado con las manos. Esto es un toma, porque se representa con el pincel en la mano y la cruz aquí. O sea, Velázquez es muy cáustico con la, iba a decir, arteriosclerosis moral de su época, con la rigidez moral de su época. Él, sobre todo con la pintura mitológica, es que se ve muchísimo más. Y aquí, en parte, está haciendo eso. Una vez más, es una pintura cinematográfica y además un flash, un fogonazo. Los reyes están posando para ese retrato de Estado. Aquí está el rey Felipe IV, la reina, el rojo, que no falte el rojo, ¿vale? Que se vea de alguna manera. Y en ese momento la infanta Margarita se cuela con 4 o 5 añitos buscando a papá y a mamá. Yo me imagino sobre todo a mamá. Se cuela en la escena con sus damas de compañía, con sus meninas, con sus ayos, tal. Claro, y la niña interrumpe y claro, se queda con la cara de pasmada la criatura porque le están diciendo que se tiene que retirar, pero es que su mami está ahí, ella quiere acercarse, ¿no? Es una escena absolutamente tierna y natural, algo que tiene muy poco que ver con esa imagen estereotipada y arquetipada de la rigidez de la dinastía Burgos en España, de los Austrias españoles, que se dejan representar así en una escena de familia.
Esa niña luego sería emperatriz de Austria, moriría con 21 años de parto, nunca volvería a España después de su matrimonio con su tío II, el emperador Leopoldo, y aquí la tenemos, en primer plano, en una escena tan doméstica, tan de casa, que no falta ni el perro. Dormido, porque el perro es que está dormido. El perro está ahí diciendo: a mí dejadme en paz, que yo estoy aquí calentito. Y esa es una forma que tiene Diego Velázquez de representar al poder también. Al poder omnímodo del rey planeta, de la monarquía hispánica, de los defensores de la verdadera fe, de acuerdo con sus patrones morales de la época, en una escena totalmente familiar en la cual el eje y centro del poder está incluso difuminado. Moraleja. Pues no sé si la hay, pero lo cierto es que, como dije al principio, si Velázquez pudo hacer las cosas que hizo y pintar las cosas que pintó, en buena medida, ello se debió a la magnitud animi de Felipe IV. Muchísimas gracias. Ahora, si alguien quiere decir algo, porque lo diga, que yo estoy harto de hablar. Apuntando en lo que decías de cómo contaba con la protección y con el apoyo en todos los sentidos de Felipe IV, la pintura mitológica, esa Venus del espejo, la pudo hacer y la pude seguir porque estaba respaldado, ¿no? Claro. Si no, en aquella España no. La Venus del espejo, lo que está diciendo Pepe, si no hubiera sido por la protección del rey, pues no habría habido Venus del espejo, pero es que tampoco habría habido el Marte, por ejemplo. Marte es una imagen sobrecogedora, al dios Marte, con el casco, con las armas a los pies, y un personaje, se ve que ha estado en forma, pero ya tiene la edad que voy teniendo yo, y ya se empieza a descolgar todo lo que yo te lo he descolgado de que era chico. Entonces, ¿qué pasa? Que es eso, la vanidad de vanidades, el dios de la guerra, los grandes jefes militares del momento, los grandes nobles que todos se dedican al ejercicio de las armas, que tienen todos ese arquetipo, el gran guerrero tal y cual. ¿Cómo te lo pinta Velázquez? ¿Montaba a caballo? No. La vanidad de vanidades, esa desnudez bueno, y eso y la crítica tan profunda que hace con la fragua de Vulcano. Que llega Mercurio y allí delante de todo el mundo le dice a Vulcano: y yo, vea, tu señora te la ha liado bien liada. Claro, ahí la afrenta, ¿cuál es? ¿La traición de Venus a Vulcano o que sea público y que se sepa? ¿Qué es lo peor para la moral de la sociedad de la época? ¿El hecho o la fama? Pero es que es todavía peor. Porque lo que está criticando ahí también Velázquez en el fondo no es solamente la hipocresía social del momento, sino que lo que subyace es el horror de los matrimonios concertados, porque Vulcano y Venus no se han casado porque querían casarse, se han casado obligados por sus padres. Zeus, padre de Venus, y Hera, Juno, madre de Vulcano, que han concertado el matrimonio, ojo, por intereses de ellos dos. Hombre, lo que querían Juno y Zeus era fastidiarse entre ellos, fastidiando a los vástagos de los dos, ¿de acuerdo? Pero lo que está diciendo Velázquez es que el matrimonio concertado conduce a eso, a la quiebra de la unidad familiar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay mucho meollo debajo. Y todos esos cuadros mitológicos es Felipe IV el que se los encarga y el que se los pide. Le pide la libertad para que haga lo que quiera. Claro, pero le sirven para hacer esa crítica social, que lo dejamos para otra conferencia, porque si no vamos a hacer spoiler. Si no, ¿de qué hablo yo el mes que viene? Entonces, y yo estoy convencido de ello, es Felipe IV. Yo me imagino a Felipe IV y a Velázquez con tanta confianza como pudieran tener el rey y su siervo, su servidor, pero yo me lo imagino a los dos hablando. Yo no creo que Felipe IV no tuviera curiosidad. Don Diego, ¿cómo lo va vuesa merced? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a estar? Y el otro, pues, dentro de la etiqueta y de la cara que hemos visto en el retrato, pues diciéndole al rey por aquí, por allí. Yo no creo que esos cuadros fueran sorpresas. No digo con esto, no le quito un ápice
de talento y de mérito intelectual y creativo a Velázquez. Para nada. Pero que ahí los dos tenían que pasar más de un rato pensando y comentando y hablando, y yo me imagino a Felipe IV partió de la risa con los nobles de la época, no entendiendo nada, o no viendo la punta de lo que se está contando. Hombre, ese cuadro de Cristo en casa de Marta y María, que lo que se ve en primer plano es un plato de pescado y dos criadas, de las cuales una le está metiendo bulla a la otra, que está con la cara colorada, ahogadita porque no da abasto. Y eso es Cristo visitando a Marta y María, que se ve como se ha visto casi a los reyes en las meninas, y al fondo en una ventanita que hay que ponerse a mirar para decir, bueno, y esto... Y es un cuadro de naturaleza religiosa, ¿eh? Pero lo que está haciendo es, eso, crítica social. Como mientras los señores están en un plano, la servidumbre está deslomadita para que no les falte ni gloria a los que mandan. Y eso en el siglo XVII. Es decir, que hay que tener los riñones muy grandes y una buena cobertura a la espalda para poder hacer eso, porque por menos a más de uno y a más de una le han dado un cebollazo y ha terminado su pueblo pintando monas, ¿vale? Te felicito porque me ha encantado, me he quedado... Muchas gracias. Ahora te doy lo que dijimos, ¿vale? Han hablado de la próxima, que claro, de hombre, no No, estos señores se van a aburrir, pero vamos, antes de que acabe el año la damos. Domingo quería decir algo. Enhorabuena, de verdad, porque yo me he dado cuenta. Me ha servido. Domingo quería decir algo y después Antonio, y ya contamos. Y el que se tenga que ir, que se vaya. El conde de Olivares, cuando le cambia el nombre a San Lucas de Alpersino, no intenta, no dirá por qué es su apellido de Olivares con el Persino, y por eso pone San Lucas Mayor. Quizá también, pero yo siempre he pensado que lo hace fundamentalmente por el peso de San Lucas de Barrameda y San Lucas de la Mayor, por esa variedad. Yo creo que va por ahí. Sí, como te comenté al principio, es que ha sido una casualidad enorme. No ha sido que yo supiera el libro este que terminó esta misma tarde, La Cruz de Santiago. O sea que, y es una maravilla, todo lo que tú has dicho me lo ha complementado, o al revés, el libro complementa mucho a todo lo que has dicho. Es una maravilla del libro, Yo ya me bajo, ya podéis ir que están. Ahora un saludo. Una segunda parte.